Ok. Capítulo 5 de la carta a los Gálatas es la porción que vamos a empezar a desglosar versículo por versículo, como ya es nuestra costumbre el día, el día viernes. Ahora, en este capítulo quinto, nuestra primer parte de este estudio, abordaremos los versículos del 1 al 15 y la temática en general de estos textos podríamos resumirla en la frase que aparece ahí en pantalla. Cristo nos hizo libres. Y dice el versículo 1 al 4. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis. De la gracia habéis caído. Y comienza diciendo el apóstol Pablo, estad pues, observen ahí en pantalla, firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Esta exhortación por parte de Pablo está dando continuidad al tema con el que se culminó el capítulo 4, la alegoría de Sara y Agar. Recuerden la lección anterior. ¿Qué vimos allí? Vimos que la enseñanza transmitida en la alegoría fue que los cristianos en Galacia debían considerarse hijos de la libre o personas libres y no hijos de la esclava. Recuerden Gálatas capítulo 4, verso 21, el último texto. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Ahora, a pesar de esta continuidad que tiene el capítulo 5, sí podemos notar a partir del versículo 1 que estamos entrando en una nueva fase del discurso, una nueva fase de la carta. Los capítulos 3 y 4, mis hermanos, consistieron en mostrar ilustraciones prácticas con respecto a la ley mosaica y su ineficacia a la hora de justificar al ser humano. Y ahora entra en escena la gracia de Dios, el evangelio, y la ley queda atrás. Se hicieron varias ilustraciones en los capítulos 3 y 4, como la de los hijos criados por los tutores, recuerden, guiados por ayo. También vimos otra ilustración basado en la promesa que se le hizo a Abraham y de cómo su fe le fue contada por justicia. Y finalmente la última ilustración es la alegoría de Sara y Agar. Ahora, en este capítulo 5, el apóstol Pablo introduce una exhortación para la audiencia de la carta. ¿Qué les dice? Estén firmes, no vuelvan a la esclavitud. Eso es lo que se les pide entonces en este capítulo 5. Ya a pesar de que está dándole continuidad al versículo 4, cuando dice en la libertad con que Cristo nos hizo libres, refiriéndose en particular y en mayor, digamos, en contexto inmediato, a la alegoría de Sara y Agar. Aquí ya empieza Pablo a exhortar a los Gálatas luego de exponer doctrina con respecto a la ley mosaica. A partir de estas líneas, capítulo 5, versículo 1, el apóstol Pablo va a mostrar al cristiano la ruta de la libertad en Cristo, la ruta de la gracia, la del evangelio. Lo que nos resta ya, mis hermanos, capítulos 5 y 6, va a ser entonces el camino cristiano revelado para los Gálatas. Y por supuesto, ese camino es el que todo ser humano debiera tomar hasta el son de hoy. Y en el verso 1 les dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. ¿Qué dice luego? Y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Obviamente, como ya lo hemos venido observando, el contexto sugiere que ese yugo del que se habla ahí era el yugo de la ley mosaica. Se le llama yugo por el hecho de que sus ritos y ceremonias no libraban del pecado a ninguno.
sino que lo único que hacía era recordarle a las personas lo pecadoras que eran delante de Dios. Esa era la función de la ley. Y cuán necesitados, por supuesto, estaban de una libertad completa. Observemos lo que dice Hebreos capítulo 10, versículos del 1 al 4, porque la ley, teniendo la sombra, nada más era eso, la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, no puede hacer perfectos, justos, salvos a los que se acercan a Dios por medio de ella. No se puede. De otra manera, cesarían de ofrecerse, no era necesario, pues los que tributan este culto limpios una vez, pues ya no tendrían más conciencia de pecado, pero precisamente la ley fue dada para generar conciencia de pecado, es lo que dice el verso que sigue, pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Y ahí, noten, a mano izquierda, versículo 2 dice, he aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, la práctica más popular de los judíos, impuesta, por supuesto, por los cristianos judaizantes que se habían infiltrado en Galacia, impuesta por los judaizantes sobre los cristianos de Galacia, fue esa, la circuncisión, la práctica más importante. En el pensamiento judío, mis hermanos, esta práctica era lo que introducía a una persona dentro del pueblo de Dios, lo hacía parte del pueblo de Dios, y pensaba el judío que entraba la persona en aceptación con Dios. Por eso para los judaizantes la circuncisión era la garantía de la salvación. Nosotros, por ejemplo, los cristianos, la circuncisión del Antiguo Testamento es un tipo y figura del bautismo. Ustedes leen Colosenses capítulo 2, versículos del 11 al 12, y dice que fuimos circuncidados con la circuncisión no hecha con mano en la carne, sino en la circuncisión de Cristo, y luego explica en qué consiste esa circuncisión. Dice, sepultados con él en el bautismo, en el cual también fuisteis resucitados juntamente con él. Entonces, la circuncisión la era cristiana viene siendo el bautismo, y el bautismo es lo que nos ingresa a nosotros al pueblo de Dios, lo que nos hace ser miembros de la iglesia, parte del reino. Asimismo, la circuncisión en el pensamiento judío era la práctica más popular, más importante, la que los hacía hacer parte del pueblo de Dios. Y por ende, en el pensamiento judío, la circuncisión era esencial para la salvación. Noten lo que enseñaban los judaizantes. Recordemos nuevamente Hechos 15, versículo 1. Entonces, algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no circuncidáis conforme al rito de Moisés, ¿qué era lo que enseñaban? No pueden ser salvos. O sea, para ellos la circuncisión era esencial para la salvación. Ahora hagamos una pausa aquí. Hoy día, Hoy día, las prácticas que imponen diversos grupos religiosos no son de la ley mosaica, tanto la circuncisión. No he visto una iglesia hoy que exija la circuncisión. Las iglesias denominacionalistas demandan es otra clase de prácticas diferentes a la circuncisión, pero muy ligadas a la ley de Moisés. Por ejemplo, el diezmo, la observancia del sábado, algunas queman incienso en su culto. La música instrumental es perteneciente a la ley de Moisés. Y la forma en que estas denominaciones exigen esas prácticas varía de una a la otra. Hay denominaciones evangélicas, sectarias, denominacionales, que enseñan que esas prácticas prestadas, tinturadas con la ley de Moisés, no son para la salvación. Algunos dicen el diezmo no es para ser salvos,
pero hay otras sectas que sí demandan que se tienen que hacer o de lo contrario se pierde la salvación. Estas están muchísimo peores que las anteriores, que las primeras, pero de todas maneras, mis hermanos, aunque unas lo hagan o no lo hagan por salvación, la verdad, la realidad es que Dios no le ha pedido a su iglesia que se observen ritos de la ley de Moisés. La iglesia, mis hermanos, la iglesia es el ente por el cual Dios trae gracia. La iglesia es el lugar donde, según las escrituras, los hombres son reconciliados con Dios. Efesios capítulo 2, verso 16, mire lo que dice. Y mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos, y dice, ¿en dónde? En un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. ¿Y qué es el cuerpo de Cristo? Pues obviamente su iglesia. La iglesia también en tipo y figura se anunció en el Antiguo Testamento como la puerta al cielo. Observen Génesis 28, 17, el lugar que se llamaba primero Luz y que Jacob le puso por nombre Betel. Esa palabra Betel significa casa de Dios, y el Nuevo Testamento dice clarito que la casa de Dios es la iglesia. Bueno, mirando lo que son tipos y figuras, observen lo que dice este texto. Y tuvo miedo y dijo, cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Eso es entonces la iglesia. Así que pretender injertar prácticas de la ley, una ley que no justificaba, una ley que no ofrecía perdón, justificación, salvación, redención, sino que era simplemente un ayo. Entonces, eh, es distorsionar totalmente el plan de Dios para su iglesia, es alterar su voluntad, es atentar contra lo que Dios ha establecido. Por eso es que la iglesia no puede practicar cosas del Antiguo Testamento, aunque no sean en esencia exactamente como en el Antiguo Testamento se observaban. Cristo es el que ha trazado el camino para la iglesia y le ha puesto en el Nuevo Testamento prácticas a la iglesia para que la iglesia ande, para que la iglesia al final se encuentre con el Señor en la eternidad. Si le injertamos a la iglesia alguna práctica ajena a la voluntad de Cristo, pues ya no estaría la iglesia andando por la senda que Cristo le trazó, así sean preceptos del Antiguo Testamento, de la misma Biblia en el Antiguo Testamento, y por más que digamos que no se injerten para la salvación, lo que ocurre es que se distorsiona el camino por completo. Obviamente estoy hablando de lo que se puede llegar a hacer mal dentro de la iglesia, porque otra cosa es fuera de la iglesia. Obviamente lo que es fuera de la iglesia, refiriéndome más bien a esto, miren la pantalla, el cristiano en su ámbito individual. Bueno, uno como un cristiano, como individuo, uno como persona de esta sociedad, puede hacer caso de ciertas prácticas y costumbres de cualquier país, de cualquier cultura. Eso sí, observen la aclaración que hago, siempre y cuando no sean prácticas pecaminosas. Pero tenemos esa libertad y Romanos capítulo 14 discute ampliamente esas libertades que tenemos en Cristo. Siempre y cuando no sean prácticas o costumbres pecaminosas. Incluso si esas prácticas pertenecieran a la ley mosaica y a la cultura hebrea, un cristiano podría hacer caso de ellas, podría guardarlas, como lo hizo, por ejemplo, Pablo en Hechos 21, verso 24. Mire lo que dice: tómalos contigo, le dijeron en la iglesia en Jerusalén, purifícate con ellos, paga sus gastos para que se rasuren la cabeza y todos comprenderán que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente, le dicen a Pablo, guardando la ley, pero no la estaba guardando dentro de la iglesia ni estaba injertando esas prácticas dentro de la iglesia. Pablo como individuo y estando en Palestina, en Judea,
pues tenía la libertad de llevar a cabo las costumbres de su patria, de su pueblo, pero no había que injertarlas a la iglesia. Y segundo, no había que tomarlas como medio de justificación. ¿Qué hizo Pablo? Verso 26. Entonces Pablo tomó consigo a aquellos hombres y al día siguiente, ¿qué hizo? Habiéndose purificado con ellos, o sea, conforme a la ley, entró en el templo para anunciar el cumplimiento de los días de la purificación cuando había de presentarse la ofrenda por cada uno de ellos. Entonces, mis hermanos, eh, si cierta práctica en alguna nación está ligada a la ley mosaica, un cristiano podría guardarlas, pero de la forma en que lo hizo Pablo, cristiano como individuo y siempre y cuando no sean prácticas pecaminosas. Bueno, en el caso del pueblo hebreo, esa ese no era el caso, esa no era la circunstancia, pero por ejemplo entre los gentiles hubo mucha controversia. En la carta a los Corintios notamos la controversia sobre si era correcto comer algo que había sido sacrificado a los ídolos o no. Eso ya sería otra discusión. Eso sí, un cristiano podía guardar estas costumbres, prácticas, siempre y cuando respetara dos cosas. Voy a volver a recordar, dos cosas, como Pablo lo hizo. ¿Qué cosas hizo Pablo? Primero, nunca las injertó a la iglesia. Y ese fue el error de los judaizantes en Galacia, es que sus costumbres se las estaban imponiendo a la iglesia. Hasta donde iban, antes de injertarlas a la iglesia, bien, Dios les permitió que siguieran con sus costumbres, que hicieran caso del día o de las comidas, etcétera. Pero no las injerten a la iglesia porque distorsionan el camino. Y eso es lo que hacen las denominaciones hoy día. Injertan a la iglesia prácticas que Dios no ha autorizado. Ahí es donde está el problema. Entonces, Pablo, acabamos de ver, Pablo se purificó, se rasuró, pero nunca injertó eso a la iglesia. De hecho, los que lo incentivaron a que lo hiciera, si leemos bien Hechos capítulo 21, fueron los mismos cristianos en Jerusalén, sobre todo Jacobo, que era una de las columnas en la iglesia allí. Pero tampoco Jacobo estaba pretendiendo injertar esas prácticas a la iglesia. De hecho, ellos, los apóstoles, mandan un escrito a los gentiles diciéndole que no guarden nada de estas cosas. Les dice, solo que se abstengan de los sacrificados a los ídolos, de comer sangre y ahogar. No más. Eso lo dice ahí mismo en ese contexto de Hechos capítulo 15 y también el capítulo 21. Entonces, un cristiano como individuo puede hacer caso de estas prácticas siempre y cuando no sean prácticas pecaminosas, y lo que no debe hacer es injertarlas a la iglesia. Pablo nunca lo hizo. Y segundo, no asumirlas como medio de justificación o salvación, que ese también fue el error de los judaizantes y de muchos cristianos en Galacia. Tras de que esas prácticas las injertaron a la iglesia, porque la iglesia lo único que debe hacer son 5 actos de adoración que bien conocemos, no más, pero injertaban más cosas, injertaron la circuncisión, la celebración de días, meses, eso era lo que el error que estaban cometiendo los de Galacia. Además de eso, estaban tomando esas prácticas, asumiéndolas como medios de salvación o justificación para con Dios. Creían que si llevaban a cabo esas cosas, entonces iban a ser más aceptos para con Dios, iban a ser más loables delante de Dios. Y eso es lo que dice, también lo discute Pablo en Romanos 14, el que come no es más, ni porque no comamos seremos menos. El que hace caso del día para el Señor lo hace, pero el que no, pues para el Señor no lo hace y no hay ningún problema. No es que una práctica u otra te haga más santo delante de Dios, más acepto delante de Dios. No era así, pero ese era el problema de los judaizantes. Primero, iban bien hasta cuando a nivel individual ejecutaban esas prácticas. Bueno, ahí no hay problema, pero empezaron a injertarlas a la iglesia. Y segundo, las tomaron como ruta de salvación. Ahí hubo un grave error. El problema de los Gálatas fue que ellos estaban tomando la ruta de la ley mosaica como ruta de salvación y justificación. Ahí fue donde tropezaron. Todos los ritos de la ley fueron simplemente
eso que vimos ahorita, una sombra de lo venidero, apuntando hacia la obra redentora de Cristo. La ley simplemente fue un ayo, un tutor, un guía para conducir a las personas que estaban bajo su dominio hacia Cristo. Eso lo dice el capítulo 3 que ya lo estudiamos. Si Cristo ya vino, esta era la discusión de Pablo con los Gálatas, si Cristo ya vino, el Mesías, y si lo que se hace, ustedes como cristianos, lo que hacen es optar por seguir bajo la dirección de la ley mosaica, ese proceder sería un abierto rechazo de la persona de Cristo, un rechazo de su sacrificio, un rechazo de su gracia y por lo tanto un rechazo de la salvación. Miremos abajo la gráfica. La ley tenía un papel, un propósito, conducir a las personas hacia Cristo. Pero ¿qué hicieron los de Galacia? Entrados en Cristo, retrocedieron hacia la ley. De esa manera estaban rechazando a Cristo. Y por esa razón es que las líneas que siguen de lo que estamos leyendo en Gálatas dicen el verso 2, he aquí, yo Pablo os digo que si os circuncidáis, observen, de nada os aprovechará, de nada os aprovechará Cristo. Voy a hacer una ilustración. Es como si nos dijeran, hoy día que estamos corriendo con estas citas médicas, sobre todo las EPS, ¿cierto? Es un ejemplo muy dado a la actualidad, ¿no? Como si nos dijeran, si quieren ser atendidos por un médico, deben estar en una sala de espera. La ley de Moisés viene siendo eso, la sala de espera. ¿Hasta que llegue quién? Hasta que llegue el médico, nos toca esperar, hasta que nos llame el médico, nos toca esperar ahí, la sala de espera, la sala de estar. Y una vez llegado el médico, si no acudiésemos a él, si él nos llamara y no fuéramos donde él, sino que nos quedamos todavía en la sala de espera, ahí, fracasamos. Fracasamos, de nada sirve el propósito de esa cita médica. Algo más o menos así era lo que estaban haciendo los Gálatas. Ellos continuaron ahí, en la sala de espera, continuaron bajo ayo, pese a que el Mesías ya había venido y pretendían acudir no al médico, no al Mesías, para que él los guiara, sino que permitieron que el ayo de la ley fuera el que lo siguiera guiando. Entonces, estar bajo la ley es rechazar la atención del médico, la atención de Cristo. Y vuelve y reitera, en esto el apóstol Pablo es reiterativo, dice el versículo 3, miremoslo ahí a la izquierda, y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida. Obviamente, recordemos el panorama, todo hombre que se circuncida con el fin de alcanzar la justificación por medio de ese rito, observándolo religiosamente, injertándolo a la iglesia y tomándolo como medio de salvación. Es bajo ese panorama que Pablo dice estas palabras. Yo testifico que todo hombre que se circuncida, ¿qué dice el verso que sigue? Que está obligado a guardar toda la ley. Está obligado a guardar toda la ley. Vuelvo y reitero, la circuncisión era lo más esencial de todos los preceptos de la ley. Era la señal y matrícula, por decirlo de cierta manera, era como se matriculaba uno en el pueblo de Dios. Era la señal del pacto de Moisés. Era una manera de entrar en pacto, de hacer un compromiso. Era como un juramento, algo más o menos por esa manera de entender. Por eso lo peligroso de haber permitido los Gálatas que los judaizantes los indujeran a practicar la circuncisión. Cualquier otra práctica de la ley, creo yo, hubiese sido más leve, pero con la circuncisión se era entrando en un juramento, estaban uniéndose al pueblo judío, prometían fidelidad al pacto mosaico, era un compromiso, un pacto. Eso era entrar o practicar la circuncisión y de paso, esa ley con la cual se juramentaban, ese rito de la circuncisión con la cual se unían en pacto al pueblo judío,
esa ley les demandaba que la guardaran no solamente una parte de ella, esa ley demandaba que se tenía que guardar toda. Recordemos capítulo 3, verso 10, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Tenían que guardarla toda. Y finalmente, esa misma ley se encargaría de sentenciar a todo el que la incumpliera y condenaría a todo el que no la respetara a la perfección, al que no la cumpla a la perfección. Romanos 2, verso 25, mire lo que dice. Pues en verdad la circuncisión aprovecha, pero ¿cómo? Si guardas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Qué camino más difícil, qué yugo tan terrible, ¿no? Y viene la consecuencia que se expresa en el versículo 4. Observen, de Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. ¿Qué significa eso de desligarse, separarse de Cristo? Si tomaban la ruta de pretender ser salvos por la ley de Moisés, se estaban desligando, separando del que verdaderamente ofrece la salvación. Se estaban alejando de la gracia redentora que el Hijo de Dios trajo al mundo. Y es que miren lo que dice Hechos, capítulo 4, verso 12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Así que en grave lío se metieron los Gálatas cuando pretendieron ser salvos por la ley de Moisés. De Cristo se estaban desligando. Este texto, un paréntesis ahí, rompe esa doctrina de salvo siempre salvo y de que la salvación no se pierde y de que nunca se cae de la gracia. Este texto es opuesto a esa doctrina calvinista moderna, pues que no está en la Biblia. De Cristo se desligan las personas, se pueden desligar, se puede perder la salvación, y eso era lo que estaba ocurriendo con los cristianos en Galacia. Cuando se toma de esa manera, ¿sí? Ahí cuando se toma la ley como medio de salvación, ahí es donde dice, de Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis. Observen esta frase, los que por la ley os justificáis. Yo quiero que ustedes, mis hermanos, noten esta frase que acabo de resaltar. Vuelvo y la resalto. Verso 4, de Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis. Noten que este pasaje está confirmando que el problema no era tanto practicar cosas de la ley, no, sino que el problema consistía en tomar esa ley como medio de justificación y salvación. Ahí es donde estuvo el tropiezo. Eso es lo que resalta este texto. De Cristo se desligan, no los que guardan alguna práctica de la ley. Pablo lo hizo. Hoy día se puede hacer caso del día o no hacer caso del día, y hablaba de los días de la ley, pero si lo haces por justificarte, por ser salvo, ahí hay un lío. Te desligas de Cristo automáticamente. De Cristo os desligasteis, pero ¿bajo qué panorama? Los que por la ley os justificáis. Y así es durante toda la carta. Y ya lo hemos discutido en lecciones anteriores. Y cuando se toma de esa manera, por justificación, por salvación, lo que viene es la frase, de la gracia habéis caído, o sea, totalmente perdidos, destinados a ser condenados. Y recordemos cuáles fueron las dos rutas que Pablo nos ha mostrado a lo largo de la carta. La primera, la de las obras de la ley. Esas no son el medio de justificación, y ese fue el error de los Gálatas. La ruta que sí nos traza el Señor es la de la gracia. Y acuérdense en la comparación que hice, cómo es ser salvos por obras, es pretender tener, digamos, el diploma o el título al final. Primero haces el curso y al final te dan el diploma. Por la gracia es al revés. Primero te dan la salvación y luego andas en una vida espiritual. Ahora, mis hermanos, pasamos al versículo 5,
que dice, pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza, la esperanza de la justicia. Vamos a desglosar esas líneas. Pues nosotros por el Espíritu. ¿Qué significa esto? Por el Espíritu. Esa expresión por el Espíritu significa la otra ruta, la ruta que revela el Espíritu, o sea, por el Evangelio o por la guía que da el Espíritu Santo. Comparemos esta frase con este texto, Romanos 7:6, que hablan de lo mismo, pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos. De modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu. Es una nueva ruta, una nueva ley. No es que quedamos sin ley, sin hacer ninguna cosa, como enseñan por ahí algunos. No, no. Es un régimen más leve, no es un yugo como el de la ley de Moisés. Sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Obviamente, hasta la fecha de escribirse la carta a los Gálatas, que recuerden que hablamos que fue entre el 47 y 51 después de Cristo, la guía del Espíritu Santo para con la iglesia se estaba revelando por partes. Tengan eso en mente, que cuando se escribió esta carta, el Nuevo Testamento estaba por partes. No tenían trazado los cristianos por completo el camino total, ¿no? Pero contaban con los apóstoles y con hombres inspirados que comunicaban a la iglesia la nueva voluntad de Dios. Mientras el evangelio se estaba revelando por completo, iban partes, los cristianos fieles a Cristo, los que no se sujetaron a la ley de Moisés y no desecharon la gracia de Dios, ¿qué debían hacer? Leamos Gálatas 5, verso 5. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe. Debían aguardar por fe. O sea, debían con plena convicción, porque eso es la fe, convicción, confianza, que debían aguardar la esperanza de la justicia. Y aquí es donde viene una dificultad de interpretación, pero entiendo yo que aquí la frase la esperanza de la justicia se refiere a todo el evangelio revelado por completo. Esta palabra justicia, mis hermanos, en griego es dikaiosune y tiene varias connotaciones. En una segunda instancia, dice el léxico de Taller, leamos ahí, es la doctrina relativa a la forma en que el hombre puede alcanzar un estado aprobado por Dios. Esa es la justicia de la que habla Gálatas capítulo 5, y lo que dice Pablo es, dejemos atrás, desechen lo de la ley de Moisés, esa no es la ruta, ese no es el camino, nosotros estamos en la libertad de Cristo, Cristo nos hizo libres, somos hijos de la libre, no de la esclava, y nosotros los cristianos, los fieles, por el Espíritu, o sea, por revelación del Espíritu Santo, aguardamos por fe en esa revelación del Espíritu Santo la esperanza de la justicia, o sea, que llegue esa doctrina por completo, que se revele el camino completo por el cual de ahí en adelante, por todas las edades, la iglesia tendría que andar. Esa es creo que la idea que transmite el texto. ¿Por qué? Porque la palabra justicia, pues, en una segunda instancia significa la doctrina relativa a la forma. Bueno, la palabra justicia en una primera instancia tiene que ver con la justificación, pero en este contexto, mis hermanos, el término justicia no aplica tanto, en este pasaje, en este versículo 5 exactamente, no creo que aplique tanto a la justificación o perdón que se obtiene en Cristo. ¿Por qué? Porque ese perdón se recibe y los Gálatas lo recibieron cuando se bautizaron. Gálatas capítulo 3, 26, 27, todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Esa justicia, cuando se recibe, la que es salvadora, pues cuando el cristiano, la persona se convierte a Cristo, pero la justicia de la que está hablando aquí este verso 5, vuelva y léalo despacio, pues nosotros por el Espíritu, la justicia de la que se habla aquí es una que a pesar de que los Gálatas ya estaban bautizados, estaban aguardando, ¿notan esa palabra?
aguardamos, y esto significa que la veían a futuro. Por eso entiendo yo que aquí la esperanza de la justicia se refiere a la doctrina o al Nuevo Testamento revelado por completo y no tanto a la justificación. Miremos ese versículo 5 que es algo difícil, observémoslo en otros versículos, en otras versiones de la Biblia. La Nueva Traducción Viviente lo traduce así: pero los que vivimos por el Espíritu esperamos con anhelo recibir por la fe la justicia que Dios nos ha prometido, o sea, que venga todo el camino trazado, el evangelio revelado por completo. Ahora observen aquí, nueva versión internacional. Nosotros, en cambio, por obra del Espíritu y mediante la fe, aguardamos con ansias la justicia que es nuestra esperanza. Y es que nuestra esperanza de salvación reposa en hacer caso de todo lo que diga el Nuevo Testamento, y el Nuevo Testamento es el Evangelio, y en el Evangelio la justicia de Dios se ha revelado para que nosotros ejerzcamos fe en ella. Versículo 6. Porque en Cristo Jesús, dice, ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, ¿y qué dice luego? Sino la fe que obra por el amor. Otro pasaje difícil de entender, vamos a desglosarlo un poco. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor, ¿no? Es un texto un poco complejo. La expresión que nos confunde es: ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión. Eso tiende a confundir a algunos lectores, porque sabemos que para el judío la circuncisión valía todo, ¿sí o no? Pero desconocemos en qué sentido la incircuncisión pueda tener valor. Entonces, ahí viene una dificultad para entender. Lo que sí podemos notar es algo, mis hermanos. La estructura de este versículo nos indica, nos hace pensar que Pablo está hablando de una situación vivida en el presente de los Gálatas, y que a eso es a lo que Pablo se refiere con esta frase. Ahora, sin lugar a dudas, los receptores primarios en aquella época, los Gálatas, entendieron el punto de Pablo, pero somos nosotros los lectores secundarios de 20 siglos después a quien se nos dificulta saber el por qué dice que ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión. Yo creo que la solución a este dilema y a esta frase está en entender la problemática de la época. Las iglesias en general estaban divididas en dos bandos: cristianos judíos, cristianos gentiles. Las cartas abundan en esas expresiones. Por parte de Pablo, él dice: me dirijo a los que conocen la ley, hablo con los incircuncisos, hablo con los que no conocen la ley, al judío primeramente, también al griego. O sea, la iglesia de la época, hermanos, las iglesias estaban divididas en dos bandos: cristianos judíos, cristianos gentiles. Los cristianos judíos querían imponer la circuncisión. Para ellos era muy valiosa la práctica de la circuncisión. Y por otro lado, los cristianos gentiles estaban creyendo que Dios había desechado a los judíos y que por lo tanto era más valioso ser gentil que judío. Y noten que esa parte la discutió Pablo a los romanos en el capítulo 11, verso 1. Digo pues, hace la pregunta que estaban pensando los gentiles allá en Roma: ¿ha desechado Dios a su pueblo, o sea, a los judíos? En ninguna manera, les aclara, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Entonces, los judíos, para los judíos la circuncisión valía todo, era lo que los centraba al pueblo de Dios. Pero los gentiles estaban tomando, muchos de ellos, la postura de que era mejor no ser judío, era mejor ser incircunciso, ser gentil, era más valioso porque Dios ha desechado a su pueblo. Entonces, si entendemos ese panorama cultural, esa circunstancia de la iglesia de la época, creo que podemos entender ese verso 6 que dice: porque en Cristo Jesús, les dice Pablo, ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión. Era una indirecta para judíos y gentiles que se estaban dividiendo en las iglesias, y esa era la problemática que Pablo estaba abordando. Creo que así es como se debe entender esa frase, porque si no lo miramos desde ese panorama,
pues nos vamos a quedar con la pregunta, ¿en qué sentido la incircuncisión puede tener valor? Pues no veo como solución a no ser por entender este panorama histórico de que envolvía a las iglesias, no solo las de Galacia, sino las del mundo conocido en aquel entonces. Creo que es ante esa problemática que Pablo introdujo esas líneas diciendo, en Cristo no vale ni la circuncisión ni la incircuncisión. O sea, Gálatas insensatos, no se dividan por estas cosas triviales. Lo que vale es servirle a Cristo por fe y amor, sino la fe que obra por el amor. Eso es lo que vale. O sea, mira tu fe, es lo que le dice Pablo, mire su amor, no su condición carnal, no su etnia, no su raza, no si eres judío, si no lo eres, si eres circuncidado, si no, eso no vale nada. Es lo que Pablo les está diciendo, porque en eso se estaban dividiendo cristianos judíos y cristianos gentiles. Ahora, para hoy día, una reflexión para nosotros hoy día, cuán importante es, mis hermanos, cuán importante es que el cristiano camine por la senda de Cristo, no por imposición, sino por amor a Él. El que es cristiano, porque siente que le toca, como si estuviera bajo un yugo de ley, por imposición, con sentido de carga en su vida cristiana, de que no hay otra alternativa para ser salvos, tarde o temprano va a tropezar. Así andaron los judíos bajo ley, por yugo, y muchas veces podemos leer en el Antiguo Testamento que estaban hastiados de guardar la ley. Para Cristo, el que ande por imposición no vale tampoco, ¿no? Y eso es lo que dice, ser circunciso no vale, no vale, andar bajo un yugo no vale, y circunciso tampoco vale. Más bien la fe que obra por el amor, ¿no? Eso es lo que transmite ahí. Versículos 7 y 8, miremoslos, perdón, aquí. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Leamos estas líneas en esta versión de la Biblia, nueva versión internacional. Miren lo que Pablo les está diciendo a los Gálatas. Ustedes estaban corriendo bien. ¿Quién los estorbó para que dejaran de obedecer a la verdad, al evangelio? Tal instigación, esos problemas que ustedes afrontan, no pueden venir de Dios, les dice Pablo, porque Dios es el que los llamó al evangelio. Ustedes fueron los que abandonaron el evangelio y siguieron en pos de un evangelio diferente, ¿no? Ahora, luego, ahí en el verso 9, seguimos leyendo, les dice, un poco de levadura leuda toda la masa. Parece que cambiara de tema el apóstol Pablo con estas frases, ¿no? Un poco de levadura leuda toda la masa. ¿A qué va el apóstol Pablo con estas frases? Esto es un llamado, hermanos, a ejecutar disciplina en la iglesia. Eso es lo que insinúan estas líneas. Les está diciendo, ustedes tienen esa levadura de los judaizantes, corten con ella porque un poco de levadura va a leudar toda la masa. Se van a hundir en eso, se van a desligar de Cristo todos. Es un llamado a ejecutar disciplina y cortar con los falsos maestros judaizantes dentro de la iglesia. Y el verso 10 dice, yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no penséis de otro modo, mas el que os perturba llevará, mire lo que dice, llevará la sentencia quien quiera que sea. La sentencia. ¿Qué puede significar esta frase? Bueno, puede significar varias cosas dentro del contexto, ¿no? En el capítulo, en el versículo 4 ahí de Gálatas, la sentencia es desligarse de Cristo, por ejemplo, ¿no? En el capítulo 3 es caer bajo la maldición de la ley. Pero yo creo que debido a la fuerza de estas palabras y dado lo que se dijo antes, un poco de levadura leuda toda la masa, y si entendemos esa frase como instando Pablo a que corten, hagan disciplina en la iglesia, saquen a esos judaizantes, a esos que os estorban, sáquenlos. La sentencia tiene que ver con esa disciplina, con el cortar la comunión con quien perturbe con falsas doctrinas a la iglesia, a las iglesias de Galacia. Creo que ese es el sentido con el que se expresa ese versículo 10. Y el verso 11, y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso, se ha quitado el tropiezo de la cruz. Bueno,
No lo dice en ninguna parte de la carta a los Gálatas, pero tenemos un texto insinuativo aquí, el versículo 11. Probablemente en Galacia, los falsos maestros, entre sus mentiras que proferían contra Pablo, enseñaban que Pablo también enseñaba la circuncisión. Pero ante ese pensamiento, la respuesta de Pablo fue que si ese fuera el caso, hipótesis, si ese fuera el caso, si fuera cierta la difamación de que Pablo predica la circuncisión, entonces, ¿por qué Pablo estaba siendo perseguido por los judaizantes? Esa es la pregunta que les hace. Sería contradictorio que los judaizantes persiguieran a alguien que estaba predicando la circuncisión, que estaba predicando a su favor. Eso no sería cierto. En semejante caso hipotético de que Pablo era acérrimo predicador de la ley de la circuncisión, pues el tropiezo para los judíos ya estaba quitado. No había nada que pelear contra alguien que estaba a favor de ellos. Miremos ese texto en esta versión de la Biblia, ese versículo 11, en Palabra de Dios para Todos. Hermanos, si yo enseñara que los hombres deben ser circuncidados, ¿por qué sufro persecución? Si yo todavía enseñara que los hombres deben circuncidarse, entonces lo que enseño acerca de la cruz no me causaría ningún problema, pero los causaba. Pablo estaba siendo perseguido. Y viene un versículo polémico. Vamos a enfrentarnos a él en esta noche ya para terminar. Versículo polémico, ese versículo 13. Muchos le huyen a exponerlo, pero yo lo voy a hacer. Miren esta expresión tan fuerte. Ojalá se mutilasen los que os perturban. Aquí entramos en un terreno algo complicado para muchos lectores. Son palabras muy crudas, ¿no? Y fuertes por parte de Pablo. Aquí tenemos un género literario llamado sarcasmo. Sarcasmo, miremos la definición de este género literario, el sarcasmo es una forma de burlarse con la que se pretende dar a entender lo contrario o manifestar desagrado. El término también se refiere a la figura retórica que consiste en emplear esta especie de ironía. En realidad el género se llama la ironía, pero dentro de la ironía está un subgénero que es el sarcasmo. El sarcasmo es una crítica indirecta, pero la mayoría de las veces es expuesta de forma evidente. O sea, es una ironía muy fuerte. Pablo está diciendo, ojalá se mutilase. Obviamente Pablo no les está deseando el mal a los de la circuncisión, porque la circuncisión solo consistía en cortar el prepucio. Y aquí este versículo 12 lo que indica es que ojalá se lo corten, es literalmente así, de fuerte que Pablo está hablando, ¿no? Ojalá se mutilasen. Hay versiones de la Biblia que traducen, ojalá terminen por castrarse en los que os perturban. Fuertes palabras de parte de Pablo. A muchos lectores y en el cristianismo de hoy día les disgusta el sarcasmo. Incluso señalan ese proceder como pecaminoso. Ser sarcástico lo relacionan con ser pecado. Pero en la Biblia abunda bastante este género literario. Hay otros pasajes que ya lo, vamos a ver algunos, donde hay sarcasmos fuertes. Y aquí Pablo dispuso del sarcasmo y quedó plasmado ahí. Ahí está escrito, Gálatas 5:12, un versículo sarcástico. Quedó plasmado en las escrituras. Creo que el ser sarcástico, ¿qué pienso yo al respecto? Si alguien me preguntase, yo creo que el ser sarcástico en la mayoría de las veces no conviene, no es debido, pero en este contexto de la problemática de la época de Pablo, en este contexto histórico y todo lo que estaban sufriendo los cristianos, persecución por parte de los judaizantes, las iglesias divididas, pues veo que fue necesario que Pablo introdujese ahí como para despertar a los de Galacia, hacerlos aterrizar del error que están cometiendo, entonces introduce este sarcasmo. Si alguno dice, no, el sarcasmo en su totalidad es pecado, pues yo no me atrevo a decirlo, porque entonces entraría a juzgar al apóstol Pablo por lo que dijo en estas líneas, versículo 12. Ojalá se mutilasen los que os perturban. Vamos a ver ya para finalizar
unos ejemplos de sarcasmo en la Biblia. Este es otro también fuerte, una burla fuerte, es la burla de Elías. Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 27 dice, y aconteció al mediodía que Elías se burlaba. Esa palabra burlarse, en el griego se dice, en el hebreo, perdón, hebreo, hitel, hitel. Y esa palabra literal, en su etimología significa hacer muecas. Entonces noten lo que estaba haciendo Elías, ¿no? Aconteció al mediodía que Elías se burlaba, hebreo hitel, que denota hacer muecas, o sea, eso es lo que significa el término, pero ahí no está el sarcasmo. Y se burlaba de los profetas de Baal diciendo, gritad en voz alta, en alta voz, porque Dios es. Quizás está meditando y miren el sarcasmo o tiene algún trabajo. Esta frase también es fuerte, mis hermanos. Resulta que esa frase tiene algún trabajo. Los traductores de la Reina Valera la suavizaron para que no quedara tan fuerte como quedó en Gálatas 5:12 ese, ojalá se mutilasen. Pero en hebreo, el término, ese trabajo, en el término hebreo es sig, en hebreo, y significa tener excremento. O sea, mire cómo traduce aquí la Biblia, nueva versión internacional, este texto. Cerca del mediodía, Elías comenzó a burlarse de ellos. Tendrán que gritar más fuerte, se mofaba. Sin duda que es un Dios. Tal vez esté soñando despierto o quizá esté haciendo sus necesidades. Seguramente salió de viaje o se quedó dormido y necesita que alguien lo despierte. O sea, la Biblia, hermanos, contiene sarcasmos por parte de hombres de Dios fuertes que a veces las traducciones lo que hacen es suavizar un poco la expresión para que no se vea como tan fuerte, pero esto, en vez de uno tomarlo como algo malo, algo negativo, podemos ver el realismo de la escena, el realismo de lo que se vivió en el momento. Y también, por supuesto, si fue malo por parte de Elías, en el caso la Biblia dice que Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes como las nuestras, si actuó de esa forma nos muestra también la debilidad humana de los hombres de Dios también que llegaron en esos extremos a hacer esta clase de burlas. Nuestro Señor Jesucristo también fue sarcástico con los fariseos en Mateo 15, verso 17. Les decía, cuando ellos exigieron que se lavaran las manos antes de comer, Jesús les dijo, ¿no entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado a la letrina? Eso es un sarcasmo fuerte también porque la letrina eran los inodoros de la época. Entonces, Jesús está de cierta forma reprendiendo a los fariseos con sarcasmo. Hoy día muchos, vuelvo y reitero, ven eso como pecaminoso en extremo, pero la Biblia contiene sarcasmos. Y bueno, ya que tocamos Gálatas 5:12, había que hablar un poco acerca de este género literario que es el sarcasmo. Terminamos con los versículos 14 y 15 que dicen, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, claro, estaban divididos, unos diciendo, los judíos somos los que nos vamos a salvar, los que nos circuncidamos, los otros no, Dios desechó a los judíos, es mejor ser incircunciso, y estaban en ese, digamos, coloquialmente, en ese rifirrafe, en esa contradicción entre los cristianos. Les dice Pablo, miren también que no terminen por consumirse en unos a otros. Miren la nueva traducción viviente como traduce estas líneas. Pues toda la ley puede resumirse en un solo mandato. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Es una alternativa que Pablo les dice, si tanto quieren guardar la ley ustedes, Gálatas insensatos, si tanto quieren guardar la ley, pues hagan esto, ámense a su prójimo como a sí mismo, y ahí cumplieron ¿qué? Toda la ley. ¿Ya? No dejen a un lado esos rituales, esos preceptos, eso no sirve de nada. Si la quieren cumplir, ame a su prójimo como usted mismo. Esas palabras forman parte de ese refuerzo de parte de Pablo de la exhortación que les está haciendo. Pero si están siempre mordiéndose y devorándose unos a otros, tengan cuidado, corren peligro de destruirse unos a otros. Y es que, hermanos, cuando una iglesia se somete a un yugo como la ley de Moisés,
viene el efecto final de vivir bajo ese yugo. ¿Cuál es el efecto final? El legalismo. ¿Y el legalismo a qué conduce? A que se peleen los unos con los otros. Preceptos, normas de hombres, ideologías, filosofías, que esto es pecado, que esto no es pecado, que esto es malo, que esto también es malo, que si miras para la derecha peca, si miras para la izquierda peca, preceptos de hombres, a veces llamando pecado a lo que Dios no llama pecado, esos legalismos en los que se sumergieron los gálatas por los preceptos de la ley. El efecto final que trajo la ley era que se estaban devorando unos a otros. No vivían tranquilos esos cristianos. Cualquier cosa que hicieran, estaban los judaizantes listos para juzgar. Este no hizo caso del día. Este comió carne de cerdo. Y se juzgaban, se juzgaban. Y ese es el efecto y el problema de una congregación o iglesias sujetas a preceptos de hombres. El efecto final de vivir bajo la ley, el legalismo. Y Pablo les dice, si se muerden y se comen unos a otros, miren que no se consuman, corren peligro de destruirse, se van a acabar ustedes mismos como iglesia, no van a permanecer. En cambio, la ruta que él muestra del verso 14, toda la ley se cumple en esta sola sentencia, amarás a tu prójimo como a ti mismo, el amor edifica. Primera de Corintios capítulo 8, versículo 1. Bueno, hermanos, espero haberles sido útil con esta exposición hasta el versículo 15. En la próxima lección continuaremos con los versículos que restan de este capítulo quinto. Esta es nuestra primera parte. Gracias por la atención que me prestaron. Que el Señor les bendiga y les fortalezca a todos enormemente.